una parte que generalmente, como la que hoy vamos a ver, no se predica muy seguido, que es el encuentro de Jesús con la mujer samaritana. ¿Se acuerdan que decíamos en el título del mensaje, alcen sus ojos y miren que la cosecha está lista, que las personas que vienen ya están preparados para recibir el mensaje? Era todo motivado por el encuentro de Jesús con la mujer samaritana. ¿Se acuerdan? Sí, amén. Yo no los veo bien, voy a cambiar, voy a sacar el anclaje y los voy a ver si los puedo ver todos. Ahí está, los veo más de cerca. Sí. Eh, Habíamos hecho un compromiso el domingo pasado con los hermanos de Río Grande. Dijimos que así como la mujer samaritana había vuelto a su pueblo, ¿se acuerda cómo se llamaba el pueblo? Sicar. Sí, claro. Y el significado del pueblo Sicar es el pueblo de los borrachos. O sea, tanto ella como el pueblo no tenían buena fama. Sin embargo, Jesús fue a verlos. Y habíamos dicho que íbamos a invitar cada uno íbamos a invitar a alguien nuevo. Sí. Bueno, vamos a ver si para la semana que viene podemos cumplir, porque hoy estamos en falta. Así que para la semana que viene hay que invitar a dos. Uno por hoy que debemos y uno por la semana que viene. Pero vamos a continuar la reflexión de ese texto hoy con el versículo de San Juan 4:36 en adelante, justamente con lo que aquí algo también que no se suele mencionar y que lo vamos a descubrir a través de la lectura de la palabra de Dios. 4:36 al 40 dice así la palabra de Dios. Yo lo voy a leer en la traducción del lenguaje actual interconfesional y dice así en el nombre del Señor. 4:36 de San Juan. Dios premiará a los que trabajan recogiendo toda esta cosecha de gente, pues todos tendrán vida eterna. Así, el que sembró el campo y los que recojan la cosecha se alegrarán juntos. Es cierto lo que dice el refrán, uno es el que siembra y otro es el que cosecha. Yo los envío a cosechar lo que a ustedes no les costó ningún trabajo sembrar. Y ahora vamos a ver por qué Jesús decía eso. Otros invitaron a toda esta gente a venir y ustedes se han beneficiado del trabajo de ellos. Mucha gente que vivía en ese pueblo, acuérdese el pueblo Sicar de Samaria, creyó en Jesús. Porque la mujer les había dicho, Él sabe todo lo que he hecho en la vida. Por eso, cuando la gente del pueblo llegó a donde estaba Jesús, le rogó que se quedara con ellos. Él se quedó allí 2 días. Vamos a leer el 40, el que sigue. La gente le dijo a la mujer, ahora creemos no por lo que tú nos dijiste, sino porque nosotros mismos lo hemos oído y sabemos que en verdad Él es el Salvador del mundo. Sí, amén. Qué interesante que es lo que sucede después del encuentro de la mujer samaritana o de Jesús, mejor dicho, con la mujer samaritana, ya que, como veíamos el otro día, la mujer no se quedó con esa experiencia para ella sola, sino que inmediatamente fue a contárselo a la gente de su pueblo, las que por otro lado la tenían muy mal visto por su testimonio. Sin embargo, cuando la mujer tuvo ese encuentro verdadero con Jesús, no le importó nada de eso, sino que se acercó a sus paisanos a contarles que había tenido un encuentro con el Mesías. Saben ustedes que en realidad cuando Juan escribe este evangelio, ya cerca del fin del primer siglo de la iglesia, en realidad en el momento que la mujer samaritana dice que se encontró con el Salvador del mundo, no se sabe bien si esa fue la frase la puso el evangelista, porque en ese momento el Salvador del mundo, ¿saben a quién se lo llamaba? En el momento que Juan escribe eso, al César. El César había recibido en ese momento el título del Salvador del mundo. Entonces, a propósito,
el evangelista pone ese título, que el único que pone el título del Salvador del mundo a Jesús es el evangelista Juan, no los demás evangelios. Bueno, eso es un dato para conocer un poco más la palabra del Señor. Pero lo interesante, cómo se fue dando este avivamiento en este pueblo de los borrachos. Sería raro, ¿no? Decir, bueno, hoy vamos a hacer una campaña evangelística para que haya un avivamiento en la mujer de dudosa reputación y en el pueblo de los borrachos. Sería medio como mala propaganda, ¿no? Pero así fue. ¿Y qué fue lo que? Hubo unas etapas. Primero fue el encuentro de la mujer con Jesús. Cuando la mujer se dio cuenta que frente a ella estaba alguien que no la juzgaba, que no la condenaba, que la aceptaba como era y que le ofrecía el agua de vida, esa mujer cambió. Fíjense, y esta es la otra perlita que quería rescatar, que en este avivamiento que se dio en Samaria, no se menciona ningún milagro. No se convirtió el agua en vino, no se sanó ningún paralítico, no se resucitó ningún muerto, no hubo ninguno de los milagros que en otros pueblos se habían dado. Es más, cuando sigue el relato de adelante, se cuenta la sanación del hijo de un oficial del rey Herodes, cosa que en realidad no era para el pueblo de Israel, no era del pueblo de Israel, y sin embargo Jesús, por la fe de ese hombre pagano, igual lo sanó. En este caso, de los samaritanos, fíjense ustedes que no necesitaron ningún milagro para creer. Pero les dijo lo que ellos eran. ¿Ven? A veces nosotros corremos detrás de los milagros y las señales. A veces nosotros corremos detrás de toda una experiencia, como diría Enrique Iglesias, es una experiencia religiosa. Pero no tenemos que ir detrás de la experiencia religiosa ni de esos movimientos que lo único que hacen es confundirnos. Solo bastó el encuentro a solas con Jesús, de la mujer samaritana, pero necesitó del testimonio de ella para que otros creyeran en Jesús. Fíjense que otros en el pueblo, con el testimonio solamente de la mujer samaritana, ya creyeron. Encontré a alguien, al profeta, que me contó lo que fue mi vida y no me juzgó, no me condenó, me dio esperanza. Y ellos creyeron allí. Y el hecho de haber creído salieron a buscarlo al encuentro. ¿Dónde está? En el pozo. En el pozo que dio Jacob. Y ahí Jesús los estaba esperando. Y mientras lo estaba esperando fue el acontecimiento que hablamos el domingo pasado. Que les dijo a los discípulos, miren, levanten la mirada y vean que los campos están blancos para la cosecha. Y era toda esa gente, y por eso me gusta esta traducción, porque habla justamente, vean toda esa gente que vienen allá, vienen a mi encuentro. Qué maravilloso es cuando la gente sale al encuentro de Jesús. Y saben esa gente que no se van a encontrar con alguien que los juzgue, que los condene, que les remarque su pasado, ni le diga lo que fueron, sino que les muestre la posibilidad de lo que van a hacer con tan solo arrepintiéndose de sus pecados y creyendo en Él. Cuando dice ustedes están cosechando lo que otros sembraron, se refiere a todo lo que vino antes del Antiguo Testamento hasta Juan el Bautista. Otros sembraron la esperanza de la venida del Mesías y ellos ahora eran los que estaban presentes ante la venida del Señor de los sembradores, el Hijo de Dios. Pero también les estaba diciendo, ustedes van a participar de esta cosecha de gente del pueblo de Sicar que se van a convertir al Evangelio. Entonces, los hombres, o sea, la gente del pueblo en realidad sale al encuentro de Jesús, los empiezan a escuchar a Jesús, ¿y qué le dicen? Le dicen como dijeron los de Atenas a Pablo, bueno, vení que te vamos a escuchar otro día. No, hubo un impacto en sus vidas de tal forma que le dijeron, quédate con nosotros, Señor. Y se quedó allí con ellos 2 días. Y tengamos en cuenta lo importante que es, ¿saben por qué? Porque para los judíos esa tierra era una tierra maldita, era una tierra contaminada,
era una tierra pecaminosa Samaria. Sin embargo, Jesús tuvo mejor aceptación allí que en muchos otros lugares propiamente judíos. ¿Qué nos enseña esto? Que para el Señor no había división, no había diferencia. Él, donde le recibían, Él entraba a cenar con ellos y a tener comunión. ¿Y cuál fue el resultado? Lo que terminan diciéndole a la mujer: mirá, mujer, ahora ya no creemos solo por tus palabras y por el testimonio de lo que ha hecho en tu vida, sino que ahora nosotros hemos experimentado un encuentro con este profeta Mesías, que sin dudas es el Salvador del mundo. Amén. Y cambió sus vidas, cambió su pueblo, cambió su ciudad, cambiaron sus esperanzas. Ya no les importaba si los miraban como el pueblo de los borrachos o cuál fuera el nombre que le ponían a la fama del pueblo. Lo que les importaba era que ellos habían tenido un encuentro con el autor y consumador de la vida y de la fe. Por eso es tan importante lo que el Señor dice, que necesita de nosotros para llevar este testimonio a todos lados. Donde vayamos, somos portadores de este mensaje. Dice que el Señor necesita nuestra voz, necesita nuestras manos, necesita nuestra vida para comunicarle a otros que están como esa mujer samaritana o están como los habitantes del pueblo de los borrachos, el pueblo de Sicar, que están necesitando, como hoy nos pasa a nosotros en nuestra Argentina, en nuestros pueblos, en nuestras comunidades, aún en nuestras iglesias. El no haber tenido un encuentro con Jesús marca la diferencia. Vos podés estar animado, te pueden gustar los milagros, te pueden gustar las predicaciones y los cultos portentosos, pero no necesariamente eso marque que vos hayas tenido un encuentro personal con Jesús. Y es lo que nosotros creemos que hay que tener, un encuentro personal con Jesús, quien perdona nuestros pecados, transforma nuestras vidas, y el ejemplo de una vida transformada y dispuesta a servir al Señor es como la mujer samaritana. Inmediatamente dejó su cántaro, corrió a su pueblo y le contó a la gente que había tenido un encuentro con Jesús, que había transformado su vida. Y a la vez, eso fue un efecto dominó, porque lo mismo hicieron la gente de ese pueblo. Salieron al encuentro de Jesús, le pidieron que se quedaran con ellos, y a partir de ese encuentro con Jesús, el pueblo de Sicar cambió Rotundamente. de una vez para siempre. ¿Qué haremos nosotros hoy? Este es el desafío que tenemos por lo menos como iglesia, en Río Grande y en todos los lugares donde nos encontremos. Vamos a comunicar este encuentro porque no tenemos que comunicar religión, no tenemos que comunicar doctrina, no, tenemos que comunicar que Jesús, el Señor, es el que transformó, que nos perdonó, que nos cambió, que nos levantó en esperanza. El mismo Jesús, que se puso tal como Él era frente a la mujer y la aceptó como ella era. Él no se puso sobre ella, se puso a la par para acompañarla a reconocer lo que era su vida. Y lo mismo te hace a vos y lo mismo me hace a mí. El Señor nunca nos va a mirar como un juez para acusarnos, como aquellos acusadores de la religión, como aquellos fariseos que tantos problemas le trajeron a Jesús. Los fariseos de hoy en día que están en muchas de las religiones, en muchas de las iglesias, en muchas de nuestras comunidades. Pero el Señor nos ama y nos pide a nosotros que imitemos este ejemplo, salgamos, llevemos a otros aquello que hizo Jesús por nosotros. Hoy nuestros hermanos argentinos están con necesidad de esperanza. Hoy nuestras hermanas argentinas están con necesidad de esperanza. Quizás muchos de nosotros nos hemos equivocado en quién hemos puesto la mirada. Quizás muchos de nosotros nos hemos equivocado en las decisiones que hemos tomado. Sí, puede ser. Pero lo bueno de esto, que el Señor no nos recrimina por eso,
sino que siempre, siempre nos da una segunda oportunidad. Especialmente quiero alentar a las hermanas y los hermanos de Río Grande para que tomen esta palabra y para que salgan. No digo que Río Grande sea el pueblo de los borrachos, no, no. Sería una ofensa porque no es así. Pero sí es el pueblo de que ama mucho las riquezas. Sí es el pueblo que en su momento se llamó la isla de la fantasía. Sí es el pueblo donde se desprecian a ciertos barrios. Si viví en un barrio, sos más o menos, pero si viví en tal otro, ¿eh? ¿O no es así? Bueno, para todos ellos somos enviados como la mujer samaritana a comunicar que para el Señor no hay ninguna diferencia. Para el rico, para el pobre, para el sabio, para el ignorante. Para el que es nacido en Río Grande como para el que no es nacido en Río Grande. Para todos es este mensaje de esperanza. El Jesús que nos ha declarado todo lo que hemos sido en la vida y que nos da la oportunidad de ser distintos a la imagen de Él. Compasivos, misericordiosos y que aman de corazón. Amén. Querido Padre, en el nombre de Jesús, en esta tarde, muchas gracias queremos darte por este amor y por este ejemplo de tu palabra, Señor, Sí, Señor. que ojalá nos motive a muchos de nosotros a salir de nuestras comodidades, a salir de nuestro enquistamiento religioso, a salir de poner la mirada en personas o en cosas que no deberíamos ponerlas, sino solamente ponerla en ti, Jesús, Sí, Señor. y mirar a nuestro hermano, a nuestra hermana, para alentarle y alentarnos mutuamente a compartir esta palabra de esperanza. Señor, en una sociedad y en un mundo que desfallece de desesperanza, tenemos esta palabra de esperanza, Señor. Por eso enviamos tu palabra. Amén. Y tu palabra nunca vuelve vacía, Señor. Gloria, Y te gloria pido a que tu tú nombre, sanes los corazones Señor, heridos. en este mismo Sanes los momento, corazones Padre, de entristecidos, todos nuestros hermanos que están apocados, presentes, Señor, que están en este momento desanimados para que tu Espíritu Santo Amén. envíe palabra de Esa ánimo, llama. de fortaleza, Señor, de sustento para levantar, como decíamos el domingo pasado, lo decimos hoy, nuestra mirada y ahora poder decir como dijeron aquellos, ahora creemos, ahora creemos y vamos a salir.